Mi saludo santo, sublime y especial a todos los amados amigos, a los preciosos hermanos en Cristo Jesús. Bueno, dándoles un saludo desde este canal, conociendo al Dios Altísimo y esperando que Dios en esta hora pueda guiarnos a través de su palabra, adquirir un mayor conocimiento de este Dios verdadero que vive y permanece para siempre. Vamos pues a tener unas palabras de oración para que podamos entrar en la meditación de la palabra de este Dios santo y especial. Padre, yo te bendigo, mi Señor, en esta hora e invoco tu poderosísimo y santo nombre. Gracias, Dios mío, por esta oportunidad, Señor. Llena esta casa, llena mi vida, llena a mis hermanos, los amigos, de tu presencia, de tu Santo Espíritu. Cúbrenos con tu sangre, Señor, y guíanos en esta hora, Señor. Guarda nuestras casas, guarda los equipos, guarda a todos los que estamos aquí delante de ti, Señor. Y que tu palabra, Señor, hoy corra también, Santo Jesús, y sea glorificada. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Bueno, el tema para esta hora es: antes de nacer ya existías. Y quiero sustentar este tema y tengo mi Biblia abierta en la palabra de Dios, en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 1, voy a leerle los versículos 4 y 5. Dice la palabra de Dios: Vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo: Antes que te formase en el vientre de tu madre, te conocí, y antes que nacieras, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Dice la palabra del Señor. Y este tema, antes de nacer ya existías, en la palabra de Dios es una realidad. De pronto no en la mente, no en la vida de una persona, por falta de conocimiento. Quizás la persona no sepa que nosotros ya tuvimos una existencia espiritual. Vamos a mirar en la palabra de Dios, porque es que hay una pregunta, hay una inquietud muy grande que siempre nosotros nos hemos hecho, y esa pregunta es: ¿quiénes somos? ¿De dónde vinimos? ¿Y hacia dónde vamos? Así que por más que una persona lea, estudie, se capacite, pero la persona en realidad no sabe quién es, ni qué está haciendo aquí, ni para dónde va, entonces, como dice el dicho popular, estamos perdidos en el espacio, porque en realidad no sabemos quiénes somos, ni qué estamos haciendo aquí, ni para qué estamos en este lugar, en esta tierra o en este plano físico. Y dice la palabra de Dios en Job, en el capítulo 8 y en el versículo 9: Nosotros somos del ayer y nada sabemos, siendo nuestros días sobre la tierra como una sombra que pasa. Eso dice la palabra, que nosotros somos del ayer y nada sabemos, dice la palabra de nuestro Dios. Pero intuitivamente nosotros sí sabemos y podemos percibir o entender por la intuición del Espíritu que nosotros estamos de paso, que nosotros nos vamos a ir de acá, que mucha gente no sabe para dónde ni por qué está aquí, pero intuitivamente o por la intuición del Espíritu que hay en la persona, sabe que nosotros estamos de paso, que aquí no nos vamos a quedar. Eso sí lo sabe todo el mundo. Y en el Salmo capítulo 60 y en el versículo 3 dice la palabra de Dios:
nos hiciste beber vino de aturdimiento. Escuche la palabra. Salmo 63. Nos hiciste beber vino de aturdimiento. Habla de un pasado, un vino del olvido, un vino donde nosotros no recordamos quiénes éramos ni dónde estábamos, porque la palabra dice que eso ya aconteció en el pasado. La Biblia dice que Dios nos hizo beber un vino de aturdimiento. No recordamos. No podemos recordar ese pasado anterior. Como también dice Job, que nosotros somos del ayer, pero que nosotros no recordamos porque Dios nos hizo beber un vino de aturdimiento. Y en Isaías, en el capítulo 51 y en el versículo 22, dice la palabra: He aquí, he quitado de tu mano el cáliz de aturdimiento, los sedimentos del cáliz de mi ira, nunca más los beberás. Cuando dice los sedimentos, está refiriendo a residuos, o sea que aún en nosotros hay un sedimento, hay una causal por el cual Dios nos hizo beber el vino del aturdimiento. Y dice Dios, o la palabra de Dios, que he quitado de tu mano el cáliz del aturdimiento, los sedimentos del cáliz de mi ira, nunca más los beberás. En otras palabras, Dios lo que está diciendo es que esos residuos que aún permanecen en la creación de la ira de Dios por causa del pecado. Acuérdese que la Biblia dice que nosotros nacimos en pecado, como dice el salmista: en pecado me concibió mi madre. Ya veníamos con esa naturaleza pecaminosa. Entonces dice que eso, que es el pecado del hombre, en Dios produce una ira. Entonces dice la palabra que Dios, ese cáliz que un día nos dio a beber, o ese vino de aturdimiento, nunca más lo beberemos. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que nuestros ojos serán abiertos y nuestros oídos podrán oír. Es decir, que por fin nosotros entenderemos lo que no entendíamos, según el propósito de Dios. Eso es lo que está diciendo esa profecía. Y eso lo confirma Isaías cuando dice Isaías 42:7, para que abra los ojos de los ciegos, porque espiritualmente hablando, no está hablando de ojos físicos, sino que habría alguien que nos abriría los ojos, habría alguien que vendría a darnos vista espiritual y oídos y entendimiento para que entendiéramos, como dice la palabra de Dios también en el Nuevo Testamento, ya hablando de nuestro Señor Jesucristo, porque la profecía se refería al Señor Jesús, para que abra los ojos de los ciegos. Así que nosotros no recordábamos quiénes éramos, ni tampoco de dónde veníamos. Uno nace y solamente se fija en el plano físico o el entorno donde uno nace o se mueve, y mucha gente está ciega espiritualmente. Por eso Jesucristo dijo: tienen ojos y no ven, oídos y no oyen, y entendimiento y no entienden. ¿Por qué? Porque estas cosas no se perciben con los sentidos físicos, sino con los sentidos espirituales. Cuando la persona viene a Cristo,
y es nacida del Espíritu, la persona viene a entender que hay algo mejor, que no es acá, que hay un proyecto mejor en Dios para cada una de nuestras vidas. Así que por eso nosotros realmente no recordamos quiénes éramos y tampoco de dónde veníamos. Ese conocimiento lo fuimos adquiriendo poco a poco a través de la palabra y a través de la revelación del Espíritu de Dios en cada uno de nosotros. Y por eso, de ahí que muchas personas, la gran mayoría, hemos tenido los famosos déjà vu, que muchos hemos experimentado, que son chispazos de nuestra memoria pasada. Por eso mucha gente, usted y usted quizás que me está oyendo, ha tenido esa experiencia de usted decir, yo ya estuve en este lugar, un lugar donde es primera vez que va, jamás había ido, y la persona llega a un lugar y dice, pero es que yo ya estuve aquí, y se queda mirando, analizando el lugar, tratando de recordar, y le parece asombroso y aún extraño que la persona ya haya vivido esa experiencia en ese lugar cuando es la primera vez que va en su vida física. Entonces, hay muchas cosas que espiritualmente no las podemos entender sino a la luz de la palabra de nuestro Dios. Y por eso también en cada uno de nosotros es el anhelo de volver a casa, porque es que la casa de nosotros no es esta. La casa, cuando usted le hablan de la nueva ciudadanía, de la presencia de Dios, de aquel lugar donde Dios enjugará la lágrima de todos, donde no habrá más tristeza ni llanto. Entonces eso le trae a uno, a las personas, como una nostalgia, como unas ganas de llorar, como un anhelo, como algo que lo ve muy lejos, pero que lo conmueve muy profundamente. Es porque la persona ya existía en ese plano espiritual, pero no física, sino espiritualmente. Así que esto es lo que pasa en cada uno de nosotros, y también por eso es que dice la Biblia que un día el Señor Jesucristo vendrá y nos recogerá. ¿Por qué nos recogerá? Pues porque nosotros no somos de aquí. Nosotros no pertenecemos a este lugar. Por eso el Señor dijo, vengo en breve. Y eso hoy más que nunca es una realidad. Si hace 2000 años el Señor dijo, vengo en breve, imagínate para este tiempo, cuando todas las señales en el mundo están dando testimonio de que la venida de Jesucristo está más cerca que cuando creímos, como dice la palabra. Y aquí en Juan, capítulo 17 y en el versículo 14, el Señor Jesucristo, esto que les estoy diciendo, Él ya lo había confirmado. Porque Jesucristo en Juan 17, 14 dice, el mundo los aborreció, hablando de los creyentes, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, decía el Señor Jesucristo. Así que Cristo estaba confirmando que nosotros no somos de aquí. Aunque usted esté en este plano físico y en un cuerpo físico, espiritualmente nosotros pertenecemos a otro lugar, estábamos en otro lugar, venimos de otro lugar y a ese lugar volveremos. Y ese es el propósito y el anhelo del alma de la persona, aunque no lo sepa o aunque aún no lo entienda. Porque nosotros no somos de este lugar, nosotros no somos de esta tierra. En Primera de Crónicas, capítulo 29 y en el versículo 15, dice la palabra de nuestro Dios, porque nosotros extraños
y advenedizos somos. Nosotros somos extraños y advenedizos en esta tierra, en este lugar. Nosotros estamos de paso en esta tierra, en este mundo. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. Extraños y advenedizos es porque usted, si está en Estados Unidos, usted es un extraño y un advenedizo. Usted llegó a un lugar, pero usted es un extraño allá. Usted no pertenece a ese lugar. Usted es colombiano. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios, que nosotros no pertenecemos acá. Así que nosotros estamos de paso. Y en Filipenses, en el capítulo 3 y en el versículo 20, dice la palabra de Dios: pues nuestra ciudadanía está en los cielos. Cuando se habla de ciudadanía, es que usted tiene una cédula celestial, usted tiene una identidad celestial. Y la palabra de Dios lo confirma en Filipenses 3:20. Pues nuestra ciudadanía está en los cielos. Si usted es ciudadano de Colombia, usted tiene un registro que lo acredita como de este lugar. Tienes una nacionalidad y una pertenencia. Así que nosotros somos ciudadanos del cielo, tenemos una pertenencia celestial. Eso es lo que la Biblia está diciendo. Y cuando dice que nuestra ciudadanía está en los cielos, está diciendo que nosotros ya pertenecíamos a ese lugar. Aleluya, gloria al Señor. Qué bueno que entendamos esto hoy, que usemos la palabra, que dejemos de estar creyendo tantas cosas, sepamos quiénes somos, a quién le pertenecemos, qué estamos haciendo aquí, para dónde vamos. Esa es la idea de esta meditación, de esta palabra en esta hora, guiados por el Espíritu Santo de nuestro Dios. Y en Hebreos, en el capítulo 2 y en el versículo 14 dice: por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, Dios que es espíritu, también participó de lo mismo. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él participó de lo mismo. Lo que está diciendo este texto es que nosotros ya preexistíamos en un estado espiritual. Mire que dice que los hijos de Dios participamos de carne y sangre y que Él también participó de lo mismo. Así que nosotros encarnamos en este mundo, en este plano espiritual, a través de un útero, a través de una mujer. Nosotros encarnamos, como encarnó también el Señor Jesucristo, Dios manifestado en carne. No confunde encarnar con reencarnación. Eso es una doctrina totalmente errónea, diferente. Aquí hablamos de encarnación, de nacer de mujer. Así que nosotros espiritualmente ya existíamos, preexistíamos, pero vinimos con un propósito a esta tierra, o encarnamos con un propósito en Dios y de Dios en este mundo, en este plano físico o plano terrenal. De modo que Dios, también siendo espíritu, se encarnó. También vino a este plano. Por eso Jesucristo dijo: ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. El Dios encarnado dijo que Él no era de este mundo y que nosotros tampoco, aunque estábamos en este mundo o estamos en este mundo, en esta carne. Así que Dios se manifestó también, Dios que es su espíritu en su esencia. Dios se encarnó, tomó carne, se vistió de velo de carne y se manifestó en este plano físico o en esta matriz tridimensional donde estamos viviendo, o también, como se dice, en un avatar.
que es conocido como un cuerpo humano. Nosotros estamos en un avatar, en un cuerpo humano, en este plano terrenal o físico, porque Dios nos puso aquí con un propósito, nos predestinó con un propósito en este plano físico o en esta tierra. Usted no está aquí por ociosidad, usted no está aquí por casualidad, eso debes de entenderlo. Si no conoces a Dios, si no conoces su palabra, si no estás guiado por su Santo Espíritu, entonces estás viviendo una vida física, natural, terrenal, y por eso a veces no tienes razón ni sentido de estar aquí. A veces te preguntas, ¿yo qué hago aquí? ¿Yo para qué vivo? ¿Qué vida tan horrible? Porque no tienes razón ni sentido, no tienes un rumbo, no tienes una meta, un proyecto, un propósito eterno, porque la vida real no está basada en las cosas físicas. Por eso las personas que viven un mundo físico, material, apegado a las cosas de esta tierra, de este plano físico, esas personas viven una vida muy triste, porque nosotros no nos pusieron acá para llenarnos de cosas materiales, de una cantidad de cosas que después nos va a tocar dejarlas, porque como dijo Job, desnudo vinimos y desnudo ciertamente volveremos. Así que debemos de entender el valor de las cosas espirituales, de entender qué es lo que estamos haciendo realmente en este lugar y para qué estamos en este lugar. En Efesios, en el capítulo 1 y en el versículo 3 al 5, dice la palabra de Dios. Dice, nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales. Eso dice la palabra de Dios, que Dios nos bendijo. ¿A quién? A su pueblo, a su iglesia, a los creyentes, a los hijos de Dios. Nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Esa es la palabra clave. Escuche bien, que Dios a ti ya te había bendecido, a mí y a los verdaderos hijos de Dios. Nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Dónde? ¿En la tierra? No, en los lugares celestiales. Es decir, antes de nacer, usted ya había sido bendecido, ya había sido bendito en un plano espiritual. No estabas en un cuerpo. Fue en lugares celestiales que Dios nos bendijo con toda bendición en Cristo Jesús, o en ese proyecto de salvación, en esa obra redentora en la cruz del Calvario. Y en el versículo 4 de Efesios 1:4 dice, y nos escogió. Habla de un propósito, porque usted no está aquí por ociosidad. Dice, nos escogió con un propósito. Venimos con un propósito a este mundo, desde antes de la fundación del mundo. Mire que Dios a usted lo escogió antes de que el mundo existiese, de que Dios creara las cosas físicas o terrenales, y que usted estuviese en este cuerpo, en este avatar, en esta matriz tridimensional. Usted ya existía en el mundo espiritual. Tú existías en tu cuerpo espiritual, no estabas revestido de carne aún. Pero entonces la Biblia lo confirma, que Dios te había predestinado, te había bendecido, te había escogido en lugares celestiales, que ya venías con un propósito desde antes de la fundación del mundo. Así que antes de la creación física ya existíamos. No en cuerpos físicos, no en un mundo físico, sino espiritualmente o en un mundo espiritual, en una esencia espiritual, simplemente que nosotros no recordamos, porque ya leímos que Dios nos dio a beber
vino de aturdimiento, el cáliz del aturdimiento que está en Isaías, que está en Job. Entonces debes repasar la enseñanza, escuchar los textos e irlos leyendo para que hagas tu propia conclusión, tu propio estudio. Y en el versículo 5 de Efesios 1 dice que Dios nos predestinó. ¿Para qué nos predestinó? Escucha, para que Dios te predestinó para ser hijos suyos. ¿Para qué? Para que fuésemos hijos suyos, para que fuésemos un linaje escogido, como dice en una de las cartas de Pedro. Mas vosotros sois linaje escogido en el pasado, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y dice los propósitos, ¿para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es decir, que nosotros veníamos con unos propósitos reales, unos propósitos eternos, unos propósitos celestiales. Así que Dios nos escogió para conformar lo que llamamos la familia o la iglesia, la familia espiritual o la iglesia del Dios viviente, el cuerpo de Cristo. Así que nos llamó, ¿para qué? Para anunciar las virtudes, para dar testimonio de Él. Porque si usted nació del Espíritu, usted es una nueva criatura en Cristo, una nueva creación, humanamente hablando, pero que fue salvada, que fue transformada, purificada, perfeccionada, santificada por el poder del Espíritu Santo de Dios. Así que Dios te predestinó para esta salvación, para que le conocieses y para que dieses testimonio de Él y para anunciar las virtudes, las maravillas, los prodigios, lo que Él ha hecho, lo que está haciendo y lo que hará. Para eso nos predestinó nuestro Señor Jesucristo. En Jeremías capítulo 1 y en el versículo 15 dice la palabra, que es el texto base con que iniciamos la enseñanza. Jeremías 1:15. Antes que te formase en el vientre, te conocí. Antes que Dios te formase en el vientre de tu madre, Dios ya te conocía. Habla de preexistencia. Te puse nombre. Tú ya tienes un nombre celestial. Eso es la elección. Y te di por profeta a las naciones, le decía Jeremías, pero eso aplica a todas las criaturas o los hijos de Dios. Te di por profeta, es decir, que ya venía con un propósito. Tú no naciste por casualidad, no estás aquí por casualidad. Dios te llamó con un propósito, con una razón. Mira en Mateo capítulo 25, en el versículo 15, entiende el propósito. Mateo capítulo 25, versículo 15 dice que Dios a cada hijo lo dotó con mínimo un don, un talento. ¿Para qué? Porque Dios nos capacitó con un propósito. Cualquier creyente como mínimo tiene un don, tiene un talento. Todos tienen 2, 3, 4, 5, de acuerdo a la capacidad de cada persona. Y si Dios te dio un don, un talento, es que Dios te llamó con un propósito para que desarrolles esas capacidades, esos dones y esos talentos y los uses para gloria de Dios y para bendición de muchos. No puedes quedarte callado. Tienes que usar lo que Dios te dio. Pregúntale al Señor cuál es tu don, cuál es tu talento. En oración, antes de dormir, pregúntele, Señor, ¿usted para qué me llamó? ¿Cuáles son los talentos, los dones? Señor, y enséñeme, guíeme con su espíritu, enséñeme a usarlos. Hable con el Señor, que le va a responder.
Cuando esté dormido en visión, Dios le va a responder, porque Dios habla en visión cuando uno está durmiendo. En la mañana, cuando te vas a despertar, Dios te va a mostrar imágenes, visiones, o te va a hablar y te va a mostrar. Entonces tienes que preguntarle al Señor. Y en Romanos, en el capítulo 8 y en el versículo 29, dice la palabra: y a los que antes conoció, pasado, y a los que antes conoció, también los predestinó, futuro. A los que antes conoció, pasado, y a los también los predestinó, futuro. ¿Para qué? Para que fuesen, ¿qué? Eso es un propósito. Hijos suyos a la imagen de Dios. Habla de un destino, habla de un propósito, para que fuesen hijos suyos, para que cumplamos los propósitos de Dios. Así que nosotros ya teníamos un diseño, ya teníamos un proyecto y ya teníamos un propósito antes de nacer de nuestra madre, antes de nacer en este cuerpo físico, en este avatar donde Dios puso cada uno de sus hijos espiritualmente hablando, porque usted no solamente es carne, usted tiene un cuerpo espiritual y tiene un cuerpo físico, lo que Pablo llama el hombre interior o el hombre espiritual. Ese hombre interior o el hombre espiritual ya preexistía. Eso es lo que hemos leído en todos estos pasajes. Y entienda que usted tiene razones que Dios nos ha dado para estar aquí. Así que ya teníamos un diseño, un proyecto y un propósito en Dios. En el Salmo 139:16 dice: mi embrión vieron tus ojos. Habla de un pasado. Y en tu libro estaban escritas, pasado, en tu libro, en el libro de Dios. Eso se llaman las tablas celestiales, lo que la Biblia llama los libros. También es conocido como las tablas celestiales, donde está escrita toda la historia del ser humano, toda la historia de cada ser, de cada criatura. Perdón. Entonces, ahí dice que en tu libro estaban escritas todas estas cosas sin faltar ninguna de ellas, y que luego fueron todas formadas sin faltar una, y todas fueron manifestadas en este plano físico. Todo lo que Dios diseñó se manifestó en este plano físico. En Hebreos capítulo 11 y versículo 3 dice: pues las cosas que se ven fueron hechas de las que no se veían. Las cosas que se ven fueron hechas de las que no se veían. De modo que todo lo que ves en el mundo físico ya existía en el mundo espiritual. Inclusive tú ya existías. Perdón. Me perdonan, he tenido un malestar en la garganta. Entonces, lo que la Biblia está diciendo, amados hermanos y amigos, es que nosotros no estamos aquí por ociosidad, no estamos aquí por pasar el tiempo. Nosotros tenemos razones, proyectos y propósitos en Dios. Y nosotros, dice la palabra de Dios, que todas las cosas visibles, antes que usted las pueda ver, antes que las pudiésemos ver,
ya existían en el mundo espiritual. Todas las cosas, para nosotros poderlas ver en este plano físico o en este mundo físico, tienen que ser creadas primero en el mundo espiritual. La Biblia dice que las cosas que se ven fueron hechas de las que no se veían. Inclusive tú, aunque tú no lo creas, tú ya existías en el mundo espiritual. Eso es lo que está diciendo la Biblia. Entonces, esa es la meditación de la palabra de Dios. Espero repasen los textos, hagan sus propias conjeturas y bueno, creámosle a la palabra de Dios. Entonces, vamos a darle muchas gracias a Dios por la meditación, por la enseñanza y espero que Dios nos siga guiando espiritualmente, afirmándonos en su palabra, no en tanta cosa que se dice, no, creámosle a Dios y a su palabra. Vamos a darle gracias al Señor. Padre, te bendecimos, Señor. Te damos muchas gracias por la bendición de estar en tu presencia. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por cada hermano, por cada amigo. Bendícenos, Señor, de una manera especial. Yo te lo pido en el nombre de Cristo. Y permite que esta palabra, Señor, sea una luz, una bendición para muchos en este mundo, Señor. A todos los que alcancen a escuchar, Señor, que solo una palabra tuya, Señor, los conforte, los guíe, Señor, los oriente, Padre Santo. En el nombre de Cristo yo te lo pido. Amén y amén. Bueno, la paz y la bendición sea para cada uno de ustedes, en el nombre santo de Jesucristo. Amén.